A ver ahora si se ve. Ustedes me dicen, chicas. Tenemos un equipo, yo le digo las chicas, somos todas de elevada edad, este, que nos ayudan con el tema del sonido, de cómo se ve, y si nos vemos lindos y todo, si se escucha bien y todo eso. No sé si se está viendo bien, pero ustedes ahí me dicen, muchachas. Este, Así que bueno, nos conectamos cuando podemos, cuando estamos teniendo Ese eh, espacio, ¿no? espacio para poder conversar un poquito. Hoy tuvimos algunas cosas que hacer a la mañana, pero aquí estamos. No sé si se ve muy bien, creo que se ve un poquito borroso. Este, Esperemos que se vaya arreglando a medida que vamos saliendo. Este, si está todo bien. Ah, estamos preciosos, dice Olivia. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a tratar de que esto sea bastante informal. Yo sé que eh, esto cuesta un poquito poder conectarse con estas cosas, pero hay que aprovechar bien los tiempos y aprovechar que tenemos este espacio para poder preguntar, porque es necesario poder tener respuestas bien cotidianas, ¿no? Muy bien, ayer nos quedamos en algunas cositas, pero que estábamos conversando acerca surgieron muchos temas, si un cristiano se puede demonizar o endemoniar, surgieron temas como, ¿cómo se llama el otro? Se me fue la palabra. El tema de las mandadas. A raíz de las mandalas surgieron otros temas, ¿no? Pero conversando con algunas mamás, algunas personas, a raíz de este tema surgió episodio que está pasando en la vida de todos los cristianos, que es como bien dice por ahí el título, el no pasa nada, ¿sí? Entonces, hoy vamos a conversar con eso, el tema de no pasa nada, o sea, La trivialidad. trivialidad en la vida del cristiano, exactamente. Hay muchas cosas que se han vuelto triviales, hay muchas cosas que se han vuelto, bueno, no importa, vamos a vivir la vida así, total, no pasa nada. Entonces, específicamente vamos a hablar acerca de ese supuesto no pasa nada, la trivialidad en la vida del cristiano. ¿Sí? ¿Qué nos entretiene? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Qué cosas ocupan nuestra mente? Ayer, justamente lo que decíamos, hablábamos acerca de lo fácil que es caer en principios de una ideología errónea, una filosofía que es diabólica, porque nos aleja de Dios, todo lo que ocupa el trono de Dios, todo lo que ocupa el lugar de Dios, es diabólico, justamente, hay que aprender a llamarlo por su nombre, porque Dios dice que en Éxodo, en el libro de Éxodo, él habla acerca de que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, dice Isaías 42, y cuando la palabra de Dios se va revelando a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va dando discernimiento, la palabra de Dios es la que nos va redireccionando. Íbamos por un lado y ahora vamos para el otro, justamente porque la palabra de Dios nos va enseñando, nos va diciendo cómo tenemos que vivir y nos va redireccionando. Entonces, esta es la advertencia que nos da la palabra, ¿sí? Obedecer al Señor. En Hebreos capítulo 2, perdón, dice, versículo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo no sé si ustedes han visto a lo largo de la vida, nosotros hemos visto mucho a lo largo de la vida muchas personas que cuando las conocimos al principio todo marchaba bien. La gente andaba bien espiritualmente, estaban muy bien correctas con la sana doctrina, y de repente pasan los años y uno lo ve que se apartó del Señor, ya no están más congregándose en una iglesia, nosotros particularmente tenemos algunos
amigos pastores que han dejado el ministerio a causa de que se han deslizado. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue o cómo fue que se dejaron deslizar? ¿Cómo fue que se apartaron de la doctrina? ¿Cómo fue que habiendo estado firmes, hoy ya no están dentro del Evangelio? Y uno ve esos dos puntos y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Si eran personas firmes en la palabra. Bueno, tiene que ver con lo que dice en Hebreos 2, que no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque no han atendido con diligencia las cosas que han oído de parte del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto, ¿no? No pasa nada. Ayer conversaba con una amiga, me decía que, por ejemplo, ¿dónde encontramos ese? Bueno, no pasa nada. El tema con los jueguitos electrónicos con los niños. Hoy en día, los niños pasan mucho tiempo dentro de la casa, se entretienen con cosas que no con libros, por ejemplo, se entretienen con jueguitos electrónicos, se entretienen con el PlayStation y todas esas cosas de jueguitos. Entonces, dice que ella le decía, ¿no? No tenés que pasar tanto tiempo jugando ahí, tenés que invertir en esto y en esto y en esto y en otro tu tiempo. Bueno, la cuestión que el nene le dijo, bueno, mami, no pasa nada, son jueguitos. Eso escuchándolo de parte de los niños, ¿no? Ahora, de parte de los papás, bueno, no pasa nada, están conectados en la Play, no pasa nada, gracias a Dios que están adentro y no están afuera, no les pasa nada, están jugando un par de horas en los jueguitos, no pasa nada. Pero después vemos que eso les afectó en su vida espiritual. Ese no pasa nada, como decíamos en el título, la trivialidad, ¿sí? Se hace uno con la vida cotidiana y se vuelve un problema la vida espiritual. El no pasa nada, por ejemplo, dentro de un matrimonio. Bueno, se elevaron el tono de voz, se discutieron, no aguanto a mi esposa, cuántas cosas que hemos recibido en este tiempo acerca de los problemas matrimoniales. No pasa nada, total, ahora cuando pase la cuarentena salimos, total, nos ignoramos, total, no pasa nada. En realidad, el no no prestar atención a estas cosas, produce una trivialidad dentro del cristiano que es muy peligrosa. Como nos decía esta mamá, ¿no? Que son todo un desafío para ella en cuanto a la crianza de sus hijos. Así que ese es el planteamiento de hoy. No pasa nada, total, no pasa nada. Y tengamos en cuenta este versículo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que estamos hablando de esto. ¿Qué pasa con ese no pasa nada, José? Celina, pues creo que planteaste correctamente el planteo, valga la redundancia, porque tiene que ver con ese proceso de, digamos, que va en el crecimiento espiritual en cada uno de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Primeramente tenemos que diferenciar algo. Si queremos, digamos, apuntar hacia aquellas personas que desconocen de Cristo, que es muy natural que de alguna forma se desentiendan, no quieran cambiar. Estaba observando que en muchos de los medios actuales, con esta situación que estamos viviendo, el refrán es la vida sigue, la vida continúa. Entonces, la vida sigue, la vida continúa, se utiliza como refrán para no tomar las medidas de cuidado, o sea, ignorar el distanciamiento físico. Y entonces, ese la vida continúa, lo que está implicando es que, pues, voy a ser en cierta medida un poco inconsciente. No es inconsciente directamente, o sea, se dice de esa manera, pero de alguna forma lo que está pasando es que se está ignorando la situación y se le está de alguna forma o tirando para adelante
o siendo inconsciente y después, obviamente, que sufriendo las consecuencias. Eso es por aquellos quienes no conocen a Cristo. Y realmente la compasión de que tienen que conocer al Señor es muy significativa en cada uno de nosotros. No lo estamos diciendo como, digamos, como algo peyorativo, como algo descalificativo, sino con la compasión de que necesitan del amor de Dios. Pero también está en aquellos quienes son cristianos y la trivialidad, o la trivialidad, bien digo, es la actitud dejada de la comunión con Dios, tiene que ver justamente con ese proceso que cada uno de nosotros vamos viviendo en el día a día, en el conocimiento de Dios y en esa revelación progresiva. No nos olvidemos que el propósito de Dios para nosotros es que día con día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito. Y en ese camino, a través de las pruebas, circunstancias y la inspiración e iluminación que la palabra nos da, nosotros día a día vamos siendo más parecidos a Cristo. El punto es que muchas veces no aprendemos por la iluminación de la palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, por tanto, el que crea que está firme, pues tenga mucho cuidado, mire que no caiga, ¿sí? Ujú. Y también el apóstol Pablo plantea en la primera parte de la primera carta a los Corintios justamente este problema de superficialidad. Entonces, el apóstol se presenta y les dice, hermanos, bueno, primeramente muy pastoral, y luego ese saludo pastoral les dice, palabras más, palabras menos, honestamente, si ustedes dicen que son cristianos, lo disimulan bastante bien. Por esto es que naturales, que usted dice que no son, porque el natural, Pablo lo dice como aquel que no conoce de Cristo, no son. Entonces, usted dice que son cristianos, pero tampoco puede decir que son espirituales, porque espirituales tampoco son. No los estoy viendo en esa foto, en ese marco que ayer estabas diciendo. No los veo dentro de los espirituales. Y cuando me refiero a los espirituales, me refiero a lo que el apóstol Juan luego va desarrollando sobre el amor entre los cristianos. El amor, aquel que ama a Dios, ama a su hermano y se consagra, se compromete. Eso no lo veo. Entonces, el apóstol Pablo tiene que formar una clasificación nueva, que es la clasificación de neófitos, de, digamos, niños espirituales, a los que de alguna forma dice, bueno, no los condeno si comenzaron ahí, pero la verdad que ya tendrían que haber avanzado en su vida. O sea, no es que uno pueda ser niño espiritual cuando arranca, el problema está que uno se quede ahí. Y eso es lo que justamente en esta mañana serie estamos, digamos, tratando de desarrollar en esta respuesta simple a planteos que son muy profundos. La respuesta simple, sí. Es que se cae en esto, bueno, no pasa nada. Yo a veces pienso que eh, con el tema de los hijos, cuando caemos en no pasa nada si lo dejo hacer o estar tanto en las redes sociales o con los jueguitos y todo eso, a veces pienso que es porque también los padres se cansan de estarle persiguiéndolo para que cumpla, tenga una disciplina bíblica, lea libros, se ocupe de estar con ellos un poco atendiéndolos afuera. Es un problema para los padres hoy en día estar, los estamos leyendo, así que cualquier cosa que quieran comentar, ahí los leemos. Pero es un problema para el papá. Sí, Porque, básicamente, ¿te acordás de que teníamos un caso de unos papás eh, que ella supuestamente era una maestra excelente en la escuela, pero resulta que, bueno, el padre también, un líder dentro de la congregación, atendían a sus, o sea, ni siquiera lo atendían porque los chicos iban todo el día a la escuela, llegaban de la escuela a 4:30 de la tarde, estaban, comían algo rápido, ellos, los nenes arriba, los padres abajo, en su casa, rápido hacer la tarea y a dormir porque al otro día se volvía a empezar. Llegaba el viernes y los fines de semana, todos los fines de semana, los chicos se la pasaban con los abuelos. Las vacaciones, bueno, yo tengo que hacer, estoy muy cansada,
los chicos se quedan con los abuelos porque teníamos que trabajar y se van en el ministerio, en las vacaciones. Y se iban y viajaban y todo eso. Entonces, había un desapego de los hijos por la cotidianidad y ellos decían, no pasa nada, total, pasan tiempo con los abuelos, es normal que pasen tiempo con los abuelos. Y después veíamos que los chicos tenían problemas de que robaban, mentían, tenían problemas con su sexualidad, bueno, en fin, un montón de cosas, que a la larga uno ve que eso sí afectó. Entonces, la flojera que uno ve en los papás, porque es así, hay que ver eso de la flojera que los papás tienen de no pasar tiempo con sus hijos, tiene graves consecuencias en la vida de los hijos, ¿no? Obviamente de los papás también, porque después esos papás cuando quieran tener de vuelta el cariño de sus hijos no lo van a obtener, ¿no? Pero es un grave problema de no pasa nada. Pero esto lo que vemos es que pasa en los cristianos. El problema es, vos hablabas acerca de que son neófitos. Ahora, estas cosas, la Biblia nos advierte acerca de la desobediencia que nosotros, cuando desobedecemos a Dios, en lo que Él nos advierte, ¿sí? ¿Qué sucede después? O sea, porque no pasa nada ahora, Dios nos va a pedir cuentas de esto. Claro, el apóstol Pablo dice, Que Dios nos sí, da, Dios nos va a pedir cuentas de esto. sí, el apóstol Pablo dice, y este es un tema que da mucho, o sea, no lo vamos a agotar en estos minutos, Claro. pero el apóstol Pablo, cuando observaba, por ejemplo, lo que pasaba en Corinto, en Filipos, en Éfeso, o aún lo que pasa en nuestra vida, el apóstol Pablo resuena esas palabras que dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hay un proceso donde nos damos cuenta, porque hay gente que no se da cuenta de que no se da cuenta, y esa es una realidad. Y honestamente tenemos que ser muy conscientes en que nosotros no podemos cambiar a nadie, sino solo el poder del Espíritu Santo. De hecho, yo como pastor puedo predicar 25 años sobre diferentes temas y en referencia a esos temas reconozco que hay muchos de los que fueron los oyentes de estos mensajes que no ha habido ni un solo cambio. Entonces, de esta manera me doy cuenta que solo el poder del Espíritu puede hacer esa transformación en la persona. Y creo que de ahí es donde empieza a haber esa revelación de parte de Dios. Ahora, para hacerlo de una manera mucho más, digamos, más consistente, más concreto, en cuanto a la respuesta a este planteo, es que empieza a haber de alguna manera esa revelación de parte de Dios, esa inquietud de parte de Dios y ese ser consciente de nuestra condición delante de Dios y nuestra responsabilidad en todo nuestro entorno. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes, no con una actitud recriminatoria, sino con una actitud de reconocer nuestra condición y desde donde estamos permitirle a Dios que Dios empiece a trabajar en nuestra vida y hacer esos cambios que tenemos que hacer. Obviamente podemos darnos cuenta de repente que no fuimos muy consistentes con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, y esto es parte del darnos cuenta. Hacia atrás le pedimos perdón al Señor, realmente hubiésemos querido que esto no hubiera ocurrido, pero hacia el futuro, hacia el presente y el futuro, está en el presente ese cambio que Dios me va permitiendo tener. Y también hace mucho eco lo que Jesús dice en Marcos capítulo 10, versículo 15. Dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el niño es vulnerable, el niño es receptivo, el niño tiene ciertas características que las cubre su padre. Y en ese sentido, nosotros como niños delante del Señor, vamos a su palabra y Dios empieza a instruirnos. Entonces, claro que hay consecuencias, pero el punto está en que, o sea, el objetivo está en que podamos observar o podamos darnos cuenta ahora, bueno, yo estoy escuchando esto, yo soy ese tipo de padre, soy ese tipo de madre, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Porque de nada me sirve recriminarme lo del pasado, pero sí es importante poder reconocer
aquellas cosas que no he hecho correctamente. Y es a partir de ahí donde Dios empieza a permitirme corregir esto y empezar a encontrar mucho más profundidad en la relación con mis hijos, en la relación con mi familia, darle sentido a lo que realmente es importante, a lo que es más importante en la vida. Y obviamente que no se refiere a lo de afuera, sino se refiere justamente a aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. Celi, mira, hay un ejemplo muy chiquitito. Dicen que una vez unos ladrones, esto es una fábula, un cuento, una historia, tal vez sea ficticia, obviamente, pero la enseñanza es interesante. Dice que unos ladrones entraron a un mall y en ese mall, en ese centro comercial, en la noche le cambiaron el precio a todas las cosas. Cosas que valían mucho les pusieron poco y cosas que valían poco les pusieron mucho. Y al otro día entraron los primeros minutos del día, entraron y compraron todo lo que ellos habían cambiado de precio, ¿no? Y eso justamente es lo que hace el diablo en nuestras vidas. Nos trata de dar el máximo valor a cosas que valen muy poco y muy poco valor a cosas que valen mucho. Y cuando nosotros llegamos a la palabra y el Espíritu Santo nos va encaminando, nos va mostrando de que hay elementos muy importantes que Dios nos dice en su palabra que tenemos que prestar mucha, mucha, mucha atención. ¿Sari? Hay una cosa que cuando planteamos cosas así, tenemos que tener en cuenta. Nosotros, los hijos de Dios, yo estaba notando mientras vos estabas hablando, los hijos de Dios, tenemos que saber que Dios es un Dios restaurador. Uh-huh. Es especialista en restaurar la vida de las personas, de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos una gran posibilidad de ser conscientes por medio del Espíritu Santo, por lo que hablábamos acerca de lo que dice en Hebreos 2, cuando oímos la palabra, cuando entendemos la palabra, cuando el Espíritu Santo nos hace ser conscientes de la voz de Dios a través de la Biblia, nos empieza a hablar y la restauración empieza a producirse desde adentro hacia afuera. Uh-huh. ¿Sí? Dios restaura nuestro corazón, restaura nuestra mente y nuestra manera de hacer las cosas, de vivir la vida. Entonces uno puede restaurar la relación con los hijos y con todo lo que hemos perdido esa relación. El asunto es entender que no solamente es darse cuenta de las cosas, sino también hacer. Entonces, lo que más veo que cuesta en este tiempo es hacer. El darse cuenta, todos se dan cuenta en el altar. Viste que siempre pasa la gente al altar y se compungen y lloran delante del Señor. Eso es bueno, porque quiere decir que la palabra a los verdaderos hijos de Dios nos hizo mella, nos dimos cuenta y queremos que Dios restaure nuestras vidas y nuestra mente y nuestras relaciones. El tema es que hay que persistir con el tiempo en hacer la voluntad de Dios. Claro, entonces, la perseverancia, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, vamos a cerrar con esto el tema de los hijos y vamos a pasar a otra de los casos, ¿no?, que tenemos. El tema es que hay que ser constante todos los días. Con los hijos es porque hayas ganado una batalla no quiere decir que hayas ganado la guerra. Una vez que nosotros fuimos papás, nos dimos cuenta que nunca más volvimos a descansar como descansamos cuando éramos nosotros dos solos. O sea, la guerra si me mirás con cara de que no entendiste nada. No, sí, perfecto, sí. Pero en realidad cuando nosotros estábamos solos estaba todo bien, éramos nosotros dos. Pero cuando vinieron los hijos empezamos a tener guerras en cuanto a se enfermó, hay que comprarle cosas, cuando tengan novio, después que se casó, ahora que nos quedaron dos, hay que volver a empezar, todo otra vez. Entonces, es todo un tema con los hijos. Una vez que somos papás, hasta que nos muramos, uno tiene diferentes batallas, no es que porque ganaste una batalla que ya leyó un libro, ya está, ya terminé. No, tenés que volver a empezar. Hay que volver a insistir, hay que volver a orar, hay que volver a tenerlos delante de la presencia del Señor, pero todos los días hay que estar viendo, siendo buenos administradores de que la vida de ellos
esté siendo guiada por buenos papás que están bajo la obediencia del Señor. Bueno, el tema Bueno, es... hay un segundito, fíjate vos que esto se puede aplicar también en el ejemplo que tenemos con nuestra hija mayor, con Antonella. Por ejemplo, yo noto la relación que Antonella tiene con vos, en cuanto a una relación que se cultivó, no porque no la tenga conmigo también, pero noto que tenés mucha autoridad para decirlo porque es muy consciente desde que nos casamos el tema de ese cuidado, ¿sí? Claro, Ese cuidado en las cosas muy significativas, que no significa con leer un libro, que significa justamente con el compromiso profundo, de amor, por cierto, ¿no? En la vida de nuestros hijos. es un Y creo que trabajo. creo que esto es muy, muy, muy importante. En lo particular, me di cuenta que fue todo un proceso en mi vida de comprensión, de entendimiento, que obviamente llegué a buen término, pero me doy cuenta que en la paternidad y en la maternidad también cuesta ese engancharse con las cosas más significativas. Como muchas veces dijimos, los hijos son un regalo de Dios, a los buenos hijos no los regala nadie. ¿No? Es un trabajo entre Dios y nosotros como mayordomos. Entonces, eso es parte de algo muy profundo que la palabra de Dios lo dice y que cuando somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra, hay algo que va enriqueciendo y que se va fortaleciendo a través del tiempo. ¿M? O sea, no podemos pedir que nuestros hijos nos hagan caso a los 20 cuando no le prestamos atención a los 3, a los 6, a los 10. Absolutamente, no, no se puede. Por eso hay muchos papás que se descansan en la trivialidad, en el no pasa nada, si los dejo que hagan lo que decidan por sí mismos, y después se asustan cuando ven que han tomado caminos que no les gustan. Claro. Bueno, fíjate que Tenía- una de las cosas, Eli, que siempre nosotros planteamos con los padres, es la perseverancia de los padres en su fe y como consecuencia en la congregación o la comunión de la iglesia local. Claro, Porque los hijos están observando y los hijos ven cómo los padres pueden resolver todos los escollos que tienen hacia el futuro, llámese en forma de conflictos, en cualquier decorado que tengan en la vida. ujú. Entonces, los padres justamente son el reflejo y cuando los hijos ven cómo sus papás perseveraron, permanecieron, cómo superaron toda instancia, eso es un fiel reflejo, es un fiel testimonio, un camino a seguir que realmente trae mucha bendición. Entonces, no solo es el punto de decir, bueno, a ver qué pasa hoy, sino voy a ver todo el panorama. Si tomo esta determinación en mi vida, no sé, abandonando a Dios o negando las cosas espirituales, entonces el hijo, pues hoy va a ver a papá y mamá en la congregación, adorando, quebrantado, y mañana lo ve en un antro. Y ese doble mensaje enloquece a cualquiera. Entonces, cuando se llega a cierta edad, el hijo pues no tiene las cosas claras. Esto sí no tiene a Cristo en su vida, ¿no es cierto? Una cosa que conversamos con las chicas la semana pasada, creo que fue, es la bendición que tenemos en Cristo, que es un Dios restaurador. Lo vuelvo a decir porque es un tema que preocupa mucho a los papás que no conocieron como nosotros a Cristo desde muy pequeños. Nosotros tuvimos la bendición de criarnos en familias cristianas. Y no tuvimos no pasamos por esa etapa de transición que muchos papás tienen, que conocieron al Señor tarde, más grandes, cuando ya sus hijos eran grandes, o están apartados del Señor y todo eso. Yo creo que Dios es un Dios restaurador y puede hacer nuevas todas las cosas. Por eso tenemos que poner el enfoque en eso. La advertencia que en Hebreos nos dice acerca de no deslizarnos es porque cuando el momento que el Espíritu Santo se revela en nuestro corazón, nos revela la palabra de Dios, hay que obedecer para que los tiempos sean bien aprovechados. Yo creo firmemente que cuando nosotros vivimos una vida, como hablábamos ayer, ¿te acordás? Uh -huh. Una vida igual dentro y fuera de la iglesia,
los hijos permanecen en Cristo. Claro. Sí, sí. Puede que tengan tiempos de que se hayan apartado, lo que sea, por algo que haya pasado, ¿sí? En la iglesia, por algo que hayan visto, siempre hay algo que les es de piedra de tropiezo, pero no pueden apartarse del Señor, de las creencias, de la esencia que tienen. En algún momento van a volver al Señor. Por eso creemos que Dios es un Dios restaurador, y cuando nosotros obedecemos al Señor, Dios se encarga de nuestras familias, Dios se encarga de nuestros hijos. Pero lo que estamos hablando, el tema de hoy es acerca de esos papás o de esos cristianos que con ese supuesto no pasa nada, viven una vida trivial, dejándole como si fuera el destino, al día a día, eh, ¿cómo le dice la gente? Bueno, el destino dirá, el tiempo dirá. Y no se trata de eso, porque la Biblia, el Señor nos advierte en la palabra que tenemos que dar cuenta de todas las cosas. Entonces, cuando Dios nos dice cómo debemos vivir, no podemos no hacerle caso al Señor y decir, bueno, total, no pasa nada. No, si Dios dice que debemos ser diligentes con nuestros hijos, ser conscientes de nuestra vida espiritual, no deslizándonos, entonces, porque si no va a haber consecuencias, entonces debemos obedecer al Señor. Con nuestro testimonio estamos marcándoles el rumbo por donde deben de ir, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos que tenemos es el caso de los matrimonios, cómo se van, por ejemplo, el caso ese que tuvimos del hombre que dice, pastor, no aguanto a mi esposa, ¿qué hago? En esta cuarentena me di cuenta que no la aguanto. No soporto a mi mujer, no veo la hora que se abra la iglesia para que vaya de una vez a la iglesia y me deje en paz. Dentro de esta cuarentena, dice, me he dado cuenta que no tengo amor para con ella, pero bueno, no pasa nada, total, esto de la cuarentena va a salir y todo va a volver a la normalidad. Y dejan al destino, supuestamente, dejan al tiempo, dejan pasar los días, subsisten a los días, total, en algún momento se va a arreglar o no. Y cuando uno indaga en la vida de la gente, bueno, supuestamente son cristianos, algunos líderes de la iglesia, y ponen debajo del tapete, de la alfombra, ponen el problema, total, no pasa nada. Claro, y ese es el tema de poder afrontar cada situación en la vida. Es muy significativo. Dios nos pone, como decimos, ese árbol para tratar con él, para lidiar con esa situación. Y cuando pasamos esa situación, pues vamos superando y vamos día a día siendo formados más y más a la imagen de Cristo. Claro. El punto es que podamos en esa conciencia, o sea, todos hemos sido tratados por Dios y todos tenemos que seguir aprendiendo, ¿sí? Algunos por la iluminación de la palabra hemos sido transformados, también hemos sido transformados por las crisis nos han ayudado a poder rectificar pasos, o sea, el cristiano lo que tiene es el trato constante y continuo del Señor en su vida. Y esto es muy importante, porque es cuando se da cuenta, rectifica sus pasos, cambia, corrige, Dios lo perdona y sigue adelante, ¿sí? Y este es el proceso. El punto es poder, digamos, de alguna forma, ser iluminados por la palabra y poder rectificar esos pasos. Y en amor, justamente, Dios va tratando con cada una de nuestras vidas. Entonces, el proceso es ese. Y el deseo de nuestro corazón, el deseo del apóstol Pablo decía justamente de que en algún punto podamos madurar, se pueda madurar, el cristiano deje esa trivialidad, esa superficialidad, ser superficial y ver cómo Dios se va glorificando. ¿Por qué?
Porque lo que hace el mundo, honestamente, el mundo sin Cristo, también tiene estos problemas. Estos problemas los tiene, pero lo que hace es que pone parches, ¿eh? Pone parches de la televisión, de la narcotización, de entretenimiento, y de alguna forma, de alguna manera, pues con ese parche dice, bueno, no pasa nada, y ahí sigue, sí pasa, pero el tema es que lo mantiene de esa manera. Y esto es un problema. Justamente esta pandemia lo que vino a hacer es como es como el ácido que le ponemos a los lugares que se tapan con grasa, que cuando ponemos sale toda la grasa. Bueno, lo que ha ocurrido en este momento es que en algún sentido este tiempo de confinamiento ha sacado lo que realmente había en muchas personas. Y esto es muy significativo. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas mostrándonos aquellos lugares oscuros en donde la luz de Cristo tiene que empezar a iluminar nuestras vidas. Y este es el camino, este es el proceso espiritual, este es el trabajo espiritual. No decirlo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no. Qué bueno que pase, obviamente es doloroso, pero es un proceso que al final del día nos hace bien. A ninguno de nosotros nos gusta una corrección de parte de Dios, pero la corrección que en lo particular yo he tenido de parte de Dios, cuando miro hacia el pasado, me doy cuenta que me ha sido para bien, me ha ayudado para bien. Para crecimiento. También. ¿Perdón? Es para crecimiento. Es para crecimiento. Claro, no es que sea del mejor agrado, no, pero es para crecimiento. Entonces, el tema es poder enfrentar las cosas y con esto hay una máxima que es muy sabia, dice, todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos. La corrupción es poner ese parche. Ya no pasa nada, no pasa nada. Sí está, pero no pasa nada. Y el problema es que en algún punto esto va a hacer explosión y va a ser mucha la devastación y Dios quiere que podamos evitar esa situación, ¿no? Hasta en... Otro de los temas. Sí. El no pasa nada de lo que está pasando. La rebusnancia en cuanto al tema de congregarse, no congregarse. Bueno, total, yo los miro por internet, yo no hay problema, no me congrego dentro de las posibilidades que haya en el lugar hasta donde llegue esta transmisión, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no se pueden reunir, pero acá sí, acá se pueden reunir en las congregaciones, pero hay muchos cristianos que dicen, no pasa nada si no voy a la iglesia. El otro día estaba hablando con una mujer que me decía, bueno, no pasa nada, total yo los veo por internet. No pasa nada con que yo los veo por internet se ha vuelto una frase muy escuchada en este tiempo. No estamos hablando de los países donde no se pueden congregar ahora, pero sí de aquellos que sí se pueden congregar. No pasa nada en la vida del cristiano, ¿es verdad? No pasa nada en la vida de un cristiano que se deja de congregar, aunque sea utilizando estos recursos que el Señor nos da por medio de Zoom y todo esto, dentro de un paréntesis. Esta situación de Zoom es una herramienta que Dios nos dio a todas las iglesias del mundo para poder aprovecharla de manera inteligente, ¿sí? Hay mucha gente que critica este tipo de reuniones, mucha gente que no está de acuerdo porque esto no es iglesia, dicen, me lo han dicho a mí directamente, esto no es iglesia. Dios está enojado con toda la iglesia del mundo porque se están reuniendo por Zoom. Y yo pienso que es lo mismo que pasaba con la primera iglesia, la primera congregación, cuando fue la persecución, que se reunían en las catacumbas, ¿sí? Y que muchos de los cristianos dirían, ay, yo no me reúno con esto porque se reúnen en lugares diabólicos. En las catacumbas eran lugares donde se hacían ritos diabólicos, ¿no?
Entonces, yo me imagino que en aquel entonces habría criticadores como los hay ahora para esta situación, ¿no? Pero bueno, cerrando el paréntesis, estos cristianos que dicen no pasa nada si no me congrego, aunque sea en una reunión casera, una reunión de oración pequeña, buscar una plataforma para poder reunirse, el tema de estar en comunión. No pasa nada si no me congrego, no pasa nada si total yo escucho la palabra de cualquier predicador. Yo escucho más la palabra ahora por internet que lo que escuchaba antes de ir a la iglesia. Total, no hace falta ir a la iglesia, no pasa nada si no voy a la iglesia. Bueno, la respuesta creo que no hay que ser muy iluminado para darse cuenta que de repente el escritor de Hebreos dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero otra vez, esa actitud de poder superficializar las cosas tiene que ver con, de alguna manera, la justificación de mi condición. Yo justifico mi condición de que estoy bien, que no quiero cambiar. Soy como aquellos que en algún momento un pastor dice los santos de los últimos bancos, donde están atrás y vida no me debes, vida no te debo, vida estamos en paz, y cuando la cosa se termina me voy rápido porque de repente no, claro, no quiero tener contacto con nadie, ¿no? Y bueno, lo que decíamos en su momento es que un aspecto muy importante de la fe es el aspecto comunitario. Es el aspecto, no es la fe, pero porque la fe tiene que ver con la amistad con el Señor, Hebreos 11.1, pero es un aspecto muy importante el aspecto comunitario, porque nos sumamos a un proyecto, el proyecto de Jesús, el proyecto del reino de Dios, que es mucho más amplio que nuestro propio proyecto. Es más, como cristianos nos unimos a ese gran engranaje que Dios tiene, que es su plan, su soberana voluntad. Y nosotros no somos la Coca-Cola del desierto, nosotros somos parte de ese engranaje que es el todo que Dios está haciendo. Entonces, cuando tenemos esta comprensión, el cristiano verdadero anhela congregarse, anhela reunirse. Claro. Una de las evidencias de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios, es que quiere estar en comunión con otros hermanos. Decíamos que el lenguaje de la fe no es el español, el inglés, el chino, el que fuese, sino el lenguaje del cristiano es el amor fraternal. Y ese amor fraternal se da en coinonía, se da en comunión. Entonces, decir que soy cristiano y no quiero congregarme es digamos, es una negación del mismo término. Porque Claro. como hijo de Dios anhelo, deseo congregarme. Y me imagino que este debe ser el testimonio de quienes están escuchando. Y si no es el testimonio de aquel que nos está escuchando, entonces pudiera plantearse la pregunta: ay caray, ¿seré cristiano? ¿Seré un hijo de Dios? ¿O de repente tengo simpatía? Es algo que es una creencia, ¿sí? Porque para muchos el Evangelio es una creencia. Y una creencia puede ser cristiana, una creencia puede ser budista, una creencia puede ser hinduista. Obviamente que lo estoy llevando a un extremo. Pero la vida cristiana o la espiritualidad cristiana es una experiencia a través, obviamente, de la fe en nuestro Señor Jesús. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, de su palabra, que esto hace justamente esa experiencia. La espiritualidad cristiana está fundamentada en la experiencia, en haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque si no tenemos eso, entonces podemos tener creencias, pero al final del día, pues, bueno, podríamos aún plantearnos, si hubiera nacido en Arabia Saudita, en vez de ser cristiano sería musulmán, tendría una creencia musulmana. Si hubiera nacido, no sé, en Pakistán sería, no sé, hinduista. Sería, no sé, de qué religión, de qué creencia, pues. Mientras que la experiencia en Cristo tiene que ver justamente, y vuelvo a decir, es una experiencia. La experiencia de salvación como punto de partida, como el punto donde las viejas cosas pasaron, de aquí en más todas son hechas nuevas. Y donde Dios transforma es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Antes, como decíamos, le dije muchas veces a la iglesia, teníamos una condición, una naturaleza marranesca, y esto sin ofender a nadie. Pero comíamos lodo y nos encantaba, nos poníamos bien fortachones. Eventualmente, ahora somos hijos de Dios, ya no somos marranos, somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, cuando eventualmente comemos basura nos cae mal.
nos cae mal. Cuando pecamos nos sentimos de la patada. ¿Por qué nos sentimos mal? Y nos sentimos mal porque no es nuestra naturaleza comer basura. Pero si alguien dice, bueno, no, a mí la basura me encanta, yo disfruto todo tipo de entretenimiento inmoral, yo disfruto todo tipo de acciones inmorales, aunque vaya a la iglesia, pero yo disfruto todo esto, ¿no? Y ahí está el que nadie llora con aquello que ha disfrutado, ¿no? Pero el punto es, o el tema está en que justamente nos diferenciamos cuando somos hijos de Dios, porque si obviamente no vamos a caer en pecados obscenos, pero la pecaminosidad constante nos hace mal. Y reconocemos nuestra condición pecadora, nuestra naturaleza pecadora, ay de mí, dice el apóstol Pablo, que nos conectamos mucho con su experiencia, porque es nuestra experiencia. Y de esta forma, el punto inicial tiene que ver con nuestra experiencia en Cristo. De ahí en más, vamos creciendo. Muy bien. Entonces, y acá termino, una cosita para redondear, como decís, una cosita más. Por naturaleza, Celina, nos pasa que deseamos congregarnos, estar en contacto por internet, por teléfono, buscamos la forma creativa de estar juntos, ¿sí? Ahora sí, dale. Este, No sé cuánto tiempo se nos fue también, ¿eh? ya vamos a ir cerrando. Rebeca Díaz de León dice, exacto, esa es la actitud del verdadero cristiano. ¿Sí? Cuando somos verdaderos cristianos, tenemos esa actitud, tenemos ganas de reunirnos. Muy bien, cuando tenemos esa flojera, esas ganas de vivir una vida trivial, denos una palabra de aliento, pastor. No le gusta que le diga, les cuento que no le gusta que le diga pastor a mi Acá, en este formato. no le gusta que le diga pastor. Pero bueno, una palabra de aliento para cuando tengamos esos momentos de flaqueza espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos, una palabra que nos recuerde en el momento, viste que cuando tenés esos momentos de flaqueza, aparece un versículo bíblico, una canción, una palabra que nos aliente, José, para esos momentos de flaqueza? Bueno, Jesús dice en Marcos capítulo 13, versículo 33, un pasaje que estaba buscando, dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. O sea, el velad, el estar atentos. Esto es lo más importante. Al final del día, la condición o la actitud del cristiano es como el equipo de SWAT, ¿sí? Ese equipo digamos, que está ahorita mismo, hay un equipo de soldados o policías que están acuartelados en alguna parte de la ciudad, como de las ciudades, y que justamente van a atender al momento en que está ocurriendo alguna situación. O como los bomberos, pues, ¿no? No es que esperan que haya un incendio, pero la actitud del bombero es estar constantemente preparado para la acción. Lo mismo ocurre con el cristiano. La actitud del cristiano no es decir, bueno, vamos a dormir una siesta, vamos a descansar, sino que estar en oración y estar velando. Esto es lo importante. Entonces, no nos da chance para dormir. Y obviamente que esto es una respuesta espiritual. No estamos diciendo que no podemos descansar, no estamos diciendo de que no debemos descuidar nuestra comunión con Dios. Porque si descuidamos nuestra condición con Dios, nuestra relación con Dios, entonces nos vamos a dormir. Y aunque no es bíblico, pero hay un refrán que dice camarón que se duerme, usted lo sabe, ¿no? Entonces, esta es la actitud. La actitud es estar siempre velando y en oración. Siempre decimos con Celina a la congregación que todo aquello que no me lleva a Dios, no me lleva a su presencia, sea en lo que mire, sea en lo que piense, sea en lo que haga en el día, me duerme espiritualmente. Entonces, si de repente nos dormimos, estamos dormidos espiritualmente, es porque tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo. Al final del día, cuando en Apocalipsis el Señor está revisando una iglesia, dice, yo sé que has perdido, te has descuidado, y has dejado en algún lugar esa relación conmigo, tan íntima y profunda, a la cual yo llamo primer amor. Pero vuelve otra vez, vuelve a buscarlo, a ver dónde lo dejaste, dónde lo descuidaste, y retoma otra vez tu relación personal con Cristo. De esa manera no tendrías una vida trivial, superficial. Pero aún cayendo en eso, vamos, que en Cristo todo se puede. Dios es un Dios restaurador, Dios es un Correcto, Dios de amor, correcto. Dios de misericordia, Dios es un Dios paciente
que nos ayuda en los momentos de debilidad. Por eso queremos dejarles este mensaje que Dios siempre está a la puerta esperando que nosotros volvamos a Él como el Hijo con el Padre, ¿no? El Hijo pródigo. Dios es un Dios justo que nos corrige también, pero que siempre está en la puerta esperándonos que volvamos. Entonces, ese no pasa nada, sí pasa. Tengamos en cuenta que cada día cuenta en la presencia del Señor y que por todo vamos a tener que dar cuenta, pero que en Dios hay restauración y que en todas las cosas Dios siempre quiere hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Así que les dejamos este mensaje, los amamos mucho, los leemos. Queremos mandarles un saludito a todos los que han estado conectados, muchas gracias. Queremos servirles en lo que podamos. Estamos expectantes también porque ayer nos han llamado varias personas diciéndonos que lo podamos hacer de noche también, porque algunos de día no pueden, pero bueno, vamos a ver. Durante la noche tenemos siempre bastantes reuniones, pero vamos a ver si hacemos un tiempito para poder hacerlo de noche para que puedan participar más. Les mandamos un saludito a todos. Sí, también una cosa más, aquí Alejandro nos hace una pregunta, pero es una pregunta que la vamos a contestar en el instituto. Alejandro está en el Instituto Bíblico. Ah, sí. Lo vamos a responder en el instituto porque es una pregunta que lleva un poquito más de tiempo. Sí, lo vi. Así que bueno, pero bueno, dentro de lo que podemos, ayudamos y les servimos para que podamos ir creciendo todos juntos. Les mandamos un beso a todos, muchas gracias por estar conectados ahí. Espero que nos podamos ver mañana, si Dios nos lo permite, nos dan los tiempos. Vamos a estar conectados mañana, es sábado, ¿no? Sí, yo creo que va a ser mejor. Bueno, vamos a ver si mañana o el lunes. No, si no es mañana, el lunes. El domingo nos dedicamos exclusivamente a nuestra congregación. Por eso no nos preocupamos mucho por el Facebook y por a ver si sale, si no sale, si transmitimos o no transmitimos. Es un día exclusivamente para dedicarnos a nuestra congregación y de eso nos ocupamos, a eso nos llamó el Señor, así que ocúpense de estar en la presencia del Señor, todos apoyando en sus congregaciones, que en este momento es bueno, es muy bueno, como dicen ahí por ahí en Argentina, es muy bueno estar cerca. Con distancia social, pero estar cerca es muy bueno, dice Canal 13 en Argentina. Nos vemos, mi vida, nos vemos ahora en la cocina. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos, si no es mañana, el lunes. Un besito a todos, Dios los bendiga. Adiós. Bye.